Vuelta 41 que vamos a realizar con Katia Baby Ultra Soft en color 78. Introducimos el color al final de nuestro punto raso de la vuelta anterior y comenzamos haciendo una cadeneta y un punto bajo en el mismo punto por la hebra de delante. Esta vuelta vamos a trabajarla por la hebra delantera de todos los puntos. Continuamos haciendo 8 puntos bajos por la hebra delantera. Y a continuación vamos a realizar un punto doble alto en relieve por delante y lo vamos a hacer en vez de en el punto siguiente, en el punto de la vuelta 39 que correspondería con él. Saltamos un punto y hacemos punto bajo por la hebra delantera en el siguiente. Y ahora vamos a realizar otro punto doble alto en relieve en el mismo punto en el que hicimos el anterior. Es un punto doble alto en relieve, no un punto alto en relieve. Saltamos un punto y tejemos un punto bajo por la hebra delantera en el siguiente punto. Y vamos a seguir tejiendo otros 15 puntos bajos por la hebra delantera para tener un total de 16 puntos bajos por la hebra delantera. Y de nuevo realizamos un punto doble alto en relieve por delante en el punto de la vuelta 39 que corresponde al siguiente. Saltamos ese punto, entramos en el siguiente por la hebra delantera y realizamos un punto bajo. Volvemos a realizar otro punto doble alto en relieve en el mismo punto del anterior. Saltamos un punto y entramos en el siguiente haciendo un punto bajo por delante, por la hebra delantera. Y esa es la secuencia que vamos a realizar en toda nuestra vuelta. Terminamos la vuelta 41 realizando los últimos puntos bajos por la hebra delantera que nos quedarían. En total son 7 puntos bajos por la hebra delantera desde el último punto doble alto en relieve por delante que hicimos. De esa manera se completarían los 16 puntos bajos por la hebra delantera que lleva cada secuencia. Y para cerrar la vuelta, introducimos el ganchillo saltando la cadeneta del inicio y entrando en el primer punto. Realizamos un punto raso ahí. Y cortamos hebra dejando el cabo largo para poder rematar después. Vuelta 42 con Katia Baby Ultra Soft en color 81. Vamos a trabajar esta vuelta por la hebra de detrás de la vuelta 40. Y para ello introducimos el ganchillo en nuestra cadeneta de inicio, en la tercera cadeneta de esa vuelta 40 por la hebra de detrás. Incorporamos hebra y tejemos 3 cadenetas de subida que van a representar nuestro primer punto alto.
A continuación tejeremos 8 puntos altos por la hebra trasera. Y una vez que ya los tenemos hechos, vamos a realizar un punto alto en relieve por delante y lo vamos a hacer en el punto doble alto en relieve por delante de la vuelta anterior. Saltamos un punto y entramos en el siguiente por la hebra de detrás y vamos a realizar 3 puntos altos en el mismo punto. A continuación, otro punto alto en relieve por delante en el punto doble alto en relieve por delante de la vuelta anterior, en el segundo. Saltamos un punto de nuevo y entramos realizando 16 puntos altos por la hebra de detrás. Y repetimos haciendo un punto alto en relieve por delante en el punto doble alto en relieve por delante de la vuelta anterior. De nuevo saltamos un punto y entramos en el siguiente para hacer 3 puntos altos en el mismo punto. Punto alto en relieve por delante en el punto doble alto en relieve por delante de la vuelta anterior. Saltamos de nuevo un punto y realizamos en el siguiente otro punto alto por la hebra trasera para comenzar nuestra secuencia y la repetimos a lo largo de toda nuestra vuelta. Terminamos la vuelta 42 realizando los últimos puntos altos por la hebra trasera que nos quedarían. En total son 7 puntos altos desde nuestro último punto alto en relieve por delante que hemos hecho. De esta manera completaríamos la secuencia de 16 puntos altos por la hebra de atrás que hemos comenzado al inicio de nuestra vuelta. Cerramos la vuelta introduciendo el ganchillo en nuestra tercera cadeneta desde el inicio y realizando un punto raso. En esta ocasión no cortaremos hebra ni cambiaremos de color y seguiremos tejiendo con el color 81 la vuelta siguiente. La secuencia completa sería realizando 20 puntos altos,
En el siguiente punto un punto alto cogiendo la punta de la hoja de la vuelta 34. 9 puntos altos. Dos puntos altos en el mismo punto. Dos cadenetas y otros dos puntos altos en el mismo punto para formar nuestra esquina y de esa manera transformar la manta en octogonal. Y 10 puntos altos. Por último, de nuevo un punto alto cogiendo la punta de la hoja de la vuelta 34. Y esta sería la secuencia a repetir durante toda nuestra vuelta. Terminamos la vuelta 43 realizando los últimos puntos altos hasta llegar a las 3 cadenetas de inicio. Introducimos el ganchillo en la tercera cadeneta desde el inicio y realizamos un punto raso. Cortamos hebra dejando el cabo un poco largo para poder rematar después. Vuelta 44 que vamos a realizar con Katia Baby Ultra Soft en color 71. Esta vez nuestro inicio no lo vamos a hacer en el mismo sitio que el anterior, sino que nos vamos a venir a la esquina que hicimos en la vuelta 43 y a introducir el ganchillo por la hebra trasera de la primera cadeneta de esa esquina. Y luego vamos a trabajar en hebra trasera el resto de los puntos. Introducimos hebra nueva y realizamos 3 puntos de cadeneta que van a representar nuestro primer punto alto. Un punto alto en el mismo punto. 2 cadenetas y 2 puntos altos también en el mismo punto para realizar la esquina de esta vuelta, la primera esquina.
hacemos una cadeneta, saltamos un punto y entramos en el siguiente realizando un punto alto por la hebra de atrás. De nuevo una cadeneta, saltamos un punto y en el siguiente un punto alto por la hebra de atrás. Cadeneta, saltamos otro punto y punto alto por la hebra de atrás. Vamos a seguir repitiendo esto hasta llegar hasta nuestra siguiente esquina. Una vez que ya hemos llegado a nuestra siguiente esquina, vamos a saltar la primera cadeneta y a introducir el ganchillo en la segunda, realizando ahí 2 puntos altos en el mismo punto por la hebra de atrás, 2 cadenetas y otros 2 puntos altos en el mismo punto por la hebra de atrás para realizar esa segunda esquina. Cadeneta, saltamos un punto y en el siguiente punto alto por la hebra de atrás. De nuevo cadeneta, saltamos otro punto y en el siguiente punto alto por la hebra de atrás. Y seguimos repitiendo. Vamos a seguir haciendo esto hasta llegar a la siguiente esquina, donde trabajaremos de la misma forma, intercalando si trabajamos en la primera cadeneta o la segunda según nos vaya llegando y según indica el gráfico. Terminamos la vuelta 44 realizando como hasta ahora, saltando un punto y realizando en el siguiente un punto alto y una cadeneta. Vamos a seguir repitiendo esto hasta llegar a nuestras 3 cadenetas de inicio. Saltamos el último punto, introducimos el ganchillo en la tercera cadeneta y vamos a realizar un punto raso sin cortar ni cambiar el color para poder seguir tejiendo con el color 71 la siguiente vuelta. Vuelta 45 que vamos a tejer también con Katia Baby Ultra Soft en color 71. Vamos a comenzar realizando 4 cadenetas. Las 3 primeras representarán nuestro primer punto alto y una cadeneta de separación. Vamos a introducir el ganchillo dentro del hueco de 2 cadenetas y vamos a realizar un punto alto y una cadeneta, otro punto alto y otras 2 cadenetas, un punto alto, una cadeneta, otro punto alto y una cadeneta para formar la esquina en esta vuelta 45. Vamos a trabajar ahora en los huecos de una cadeneta que hemos ido haciendo y en el primero introducimos ganchillo y realizamos 3 puntos altos en ese mismo punto. Todos los lados de esta vuelta empiezan con 3 puntos altos en el mismo punto. Introducimos ganchillo en el siguiente hueco y realizamos un punto alto. En el siguiente 3 puntos altos en el mismo punto.
y a continuación un punto alto. Y vamos a repetir esto hasta llegar a nuestra siguiente esquina. A partir de esta vuelta 45, el lado en el que se inicia y se termina la vuelta lo vamos a considerar nuestro primer lado o lado 1, para poder diferenciar así entre lados pares e impares. Una vez que ya estamos en la siguiente esquina, vamos a realizar una cadeneta y a trabajar en el hueco de 2 cadenetas saltando los 2 puntos altos siguientes. Vamos a hacer un punto alto y una cadeneta, un punto alto y 2 cadenetas, otro punto alto y otra cadeneta, y de nuevo punto alto y cadeneta para completar esa segunda esquina. Seguimos tejiendo, haciendo en el primer hueco de una cadeneta 3 puntos altos en el mismo punto. Y en el siguiente un punto alto. Repetimos 3 puntos altos en el mismo punto. Y un punto alto en el siguiente. Vamos a seguir así, repitiendo esa secuencia con la esquina incluida a lo largo de toda nuestra vuelta. Terminamos la vuelta 45 siguiendo con esa secuencia de un punto alto en uno de los huecos de una cadeneta y 3 puntos altos en el mismo punto en el siguiente hueco. En los lados pares terminaremos con un punto alto y en los lados impares con 3 puntos altos en el mismo punto, antes de llegar a nuestra esquina. En el último hueco vamos a realizar 2 puntos altos en el mismo punto y vamos a unir con la tercera cadeneta desde el inicio para de esa manera obtener nuestro grupo de 3 puntos altos en el mismo punto. Realizamos un punto raso y no cortamos ni cambiamos el color para la vuelta siguiente. Vuelta 46 que vamos a tejer de nuevo en Katia Baby Ultra Soft en color 71. Realizamos 3 cadenetas de inicio que van a representar nuestro punto alto y ahora vamos a evitar las cadenetas que hicimos entre los puntos altos para tejer nuestra esquina. Saltamos una cadeneta, entramos en el punto alto de la vuelta anterior y realizamos un punto alto. Saltamos cadeneta y punto alto en el punto alto de la vuelta anterior. Y ahora trabajamos en el hueco de 2 cadenetas para hacer nuestra esquina haciendo un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto en el mismo hueco. Saltamos la cadeneta y entramos en el punto alto para realizar un punto alto. Repetimos y volvemos a repetir saltando la última cadeneta y entrando en el punto alto de la vuelta anterior haciendo un punto alto. Y ahora vamos a realizar un punto alto en cada uno de los puntos. Y vamos a repetir esto en toda nuestra vuelta, realizando un punto alto en cada punto
y en las esquinas tal y como hemos hecho en la primera esquina que hemos realizado. Terminamos la vuelta 46 realizando los últimos puntos altos en cada punto hasta llegar a nuestras 3 cadenetas de inicio. Y una vez que hemos llegado, introducimos el ganchillo en la tercera cadeneta por la hebra delantera para poder hacer así nuestro cambio de color al realizar el punto raso que cierra esta vuelta. Vuelta 47, que vamos a trabajar con Katia Baby Ultra Soft en color 78. Vamos a hacer nuestro cambio de color al cerrar ese punto raso de la vuelta anterior. Y comenzamos tejiendo una cadeneta y un punto bajo en la hebra delantera y vamos a trabajar en hebra delantera el resto de los puntos de esta vuelta. Introducimos el ganchillo y vamos a ir realizando un punto bajo por la hebra delantera hasta llegar al hueco de las 2 cadenetas. Tejemos un punto bajo por la hebra delantera en la primera cadeneta y en la segunda cadeneta vamos a realizar nuestra esquina introduciendo el ganchillo en la hebra delantera y tejiendo un punto bajo, 2 cadenetas y un punto bajo en el mismo punto. Así realizaríamos la primera esquina. Seguimos tejiendo en cada punto un punto bajo por la hebra de delante. Y seguimos tejiendo así hasta llegar a nuestra segunda esquina. Una vez que ya hemos llegado a esa segunda esquina, vamos a trabajar en la primera cadeneta esta vez, haciendo un punto bajo por la hebra delantera, 2 cadenetas y otro punto bajo en la hebra delantera en el mismo punto para realizar nuestra segunda esquina. Hacemos un punto bajo por la hebra delantera en la segunda cadeneta y ya vamos a ir tejiendo en todos los puntos un punto bajo por la hebra delantera hasta llegar a la siguiente esquina. Vamos a repetir esto en toda nuestra vuelta, intercalando donde hacemos la esquina, dependiendo de si la hacemos en la primera cadeneta o en la segunda, según indica el gráfico. Terminamos la vuelta 47 realizando los últimos puntos bajos por la hebra delantera que nos quedarían hasta final de vuelta. Y una vez que ya hemos llegado al último punto, saltamos la primera cadeneta
e introducimos el ganchillo en el primer punto bajo para realizar un punto raso de cierre. Vamos a cortar el hilo, dejando hebra larga para poder rematar después. Vuelta 48 que vamos a realizar en Katia Baby Ultra Soft en color 79. Esta vez vamos a trabajar en la hebra trasera de la vuelta 46. Introducimos nuestro ganchillo en la hebra trasera de la tercera cadeneta de inicio de esa vuelta e incorporamos el nuevo color. Vamos a tejer 4 cadenetas de inicio que van a representar nuestro primer punto doble alto. Y vamos a realizar un punto doble alto por la hebra trasera en cada uno de los puntos hasta llegar a la esquina. Una vez que hemos llegado a la esquina, trabajaremos en la primera cadeneta haciendo un punto doble alto y en la segunda cadeneta es donde vamos a realizar la esquina de esta vuelta realizando 2 puntos doble altos en el mismo punto . Dos cadenetas y otros 2 puntos doble altos en el mismo punto. Todo ello en la hebra trasera de la segunda cadeneta. Y así quedaría nuestra primera esquina hecha. Vamos a continuar realizando un punto doble alto en cada punto . Trabajando siempre en la hebra trasera de la vuelta 46. Y vamos a seguir repitiendo ese punto doble alto por la hebra trasera en cada punto hasta llegar a nuestra segunda esquina. Una vez que ya hemos llegado a esa segunda esquina, vamos a realizar como en la vuelta anterior y vamos a intercalar donde hacemos nuestra esquina de esta vuelta. Vamos a introducir el ganchillo en la primera cadeneta por esa hebra trasera y a tejer 2 puntos doble altos en el mismo punto. Dos cadenetas y otros 2 puntos doble altos en el mismo punto de esa primera cadeneta por la hebra trasera de ella para realizar nuestra segunda esquina. Realizamos en la segunda cadeneta por la hebra de atrás un punto doble alto y seguimos trabajando haciendo un punto doble alto por la hebra trasera en cada uno de los puntos hasta que lleguemos a la siguiente esquina.
Y vamos a ir repitiendo esto, intercalando si trabajamos en la segunda cadeneta de la esquina de la vuelta anterior o en la primera cadeneta, y tejiendo un punto doble alto por la hebra trasera en cada punto. Terminamos la vuelta 48 realizando un punto doble alto por la hebra trasera en cada punto, en cada uno de los puntos que nos quedan hasta llegar a las 4 cadenetas de inicio. Para terminar, introducimos el ganchillo en nuestra cuarta cadeneta desde el inicio y vamos a realizar ahí un punto raso para cerrar la vuelta. No cortamos el hilo ni cambiamos de color para seguir tejiendo con él la vuelta siguiente. Vuelta 49 que vamos a realizar también en Katia Baby Ultra Soft en color 79. Vamos a hacer un punto raso en el punto siguiente para mover así nuestro inicio de vuelta y hacer 3 cadenetas que van a representar nuestro primer punto alto. Tejemos un punto alto en relieve por delante en el siguiente y a continuación un punto alto. Repetimos haciendo un punto alto en relieve por delante y un punto alto en el siguiente. Y terminamos antes de llegar a esa esquina haciendo un punto alto en relieve por delante. Vamos a trabajar en el hueco de 2 cadenetas para realizar nuestra primera esquina y vamos a tejer un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto. Y comenzamos nuestro siguiente lado haciendo un punto alto en relieve por delante y un punto alto en el siguiente. Punto alto en relieve por delante y punto alto en el siguiente. Repetimos. Y vamos a ir trabajando así en todo ese lado hasta llegar a nuestra segunda esquina. Una vez que hemos llegado a nuestra segunda esquina, nos vamos a encontrar con que el último punto a tejer es un punto alto en vez de un punto alto en relieve por delante. Por esa razón, para cuadrar los puntos, vamos a realizar en ese último punto un punto alto y a continuación en el mismo un punto alto en relieve por delante. Esto nos va a pasar siempre en las esquinas pares. Y ahora ya podemos realizar tranquilamente en el hueco de 2 cadenetas
un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto. Y continuamos tejiendo el otro lado, empezando haciendo un punto alto en relieve por delante y un punto alto en el siguiente. Punto alto en relieve por delante y un punto alto en el siguiente. Y vamos a repetir esto por todo el lado hasta llegar a nuestra siguiente esquina. Terminamos la vuelta 49 realizando los últimos puntos que nos quedarían de esa vuelta hasta llegar a las 3 cadenetas de inicio. Vamos a repetir esa secuencia que estamos haciendo en cada uno de los lados, haciendo un punto alto en relieve por delante y a continuación en el siguiente punto un punto alto. Acabamos la vuelta haciendo un punto alto en relieve por delante en esas 3 cadenetas de inicio de la vuelta anterior e introducimos el ganchillo en nuestra tercera cadeneta desde el inicio para realizar un punto raso. De nuevo no cortamos ni cambiamos el color para poder continuar con nuestra siguiente vuelta. Vuelta 50 que vamos a trabajar también con Katia Baby Ultra Soft en color 79. Vamos a comenzar tejiendo 4 cadenetas, en principio las 3 primeras serán nuestro primer punto alto y una cadeneta de separación. Saltamos el punto alto en relieve y entramos en el siguiente para realizar un punto alto. Cadeneta y volvemos a saltar el punto y entrar en el siguiente para realizar un punto alto y una cadeneta. Trabajamos así hasta llegar a nuestra esquina. Y ahora en el hueco de 2 cadenetas vamos a introducir el ganchillo y hacer un punto alto y una cadeneta y un punto alto. Hacemos una cadeneta e introducimos el ganchillo en el primer punto alto para realizar un punto alto. Cadeneta, saltamos el siguiente punto y entramos en el siguiente para hacer un punto alto y una cadeneta. Seguimos repitiendo este proceso de saltar un punto y en el siguiente realizar un punto alto y una cadeneta. Y vamos a repetir esta secuencia de un punto alto, cadeneta y saltar un punto por todos nuestros lados y a tejer cada esquina como hemos hecho en la primera. Terminamos nuestra vuelta 50 tejiendo como hasta ahora hasta llegar a nuestras 4 cadenetas de inicio. Vamos a saltar un punto, a entrar en el siguiente y hacer un punto alto y una cadeneta. Saltamos un punto y en el siguiente punto alto y cadeneta. Y vamos a seguir así hasta que lleguemos a final de vuelta. Saltamos el último punto que nos queda
y vamos a introducir el ganchillo en la tercera cadeneta desde el inicio. Y ahí dejamos sin hacer del todo nuestro punto raso a falta de la última lazada para poder cambiar el color de nuestra vuelta siguiente. Vuelta 51 que vamos a tejer con Katia Baby Ultra Soft en color 81. Realizamos el cambio de color al finalizar el punto raso de la vuelta anterior. Comenzamos tejiendo una cadeneta y un punto bajo. A continuación vamos a realizar un punto alto y lo vamos a hacer en el punto alto en relieve por delante de la vuelta 49. Y en el siguiente punto vamos a realizar un punto bajo. De nuevo un punto alto en el punto alto en relieve por delante de la vuelta 49 y en el siguiente punto un punto bajo. Punto alto en el punto alto en relieve por delante de la vuelta 49 y punto bajo. Vamos a realizar nuestro último punto alto antes de la esquina y lo vamos a hacer introduciendo el ganchillo en la vuelta 49 en ese hueco de 2 cadenetas antes de la esquina que realizamos para la vuelta 50. Y ahora sí, introducimos el ganchillo en el hueco de 2 cadenetas de la vuelta 50 y realizamos un punto bajo, 2 cadenetas y un punto bajo para formar la esquina de esta vuelta. Realizamos de nuevo otro punto alto introduciéndolo en la vuelta 49 en el hueco de 2 cadenetas después de la esquina y un punto bajo en el siguiente. Y vamos a seguir tejiendo un punto alto en el punto alto en relieve por delante de la vuelta 49 y un punto bajo en el siguiente. Y repetimos. Y vamos a seguir haciendo esto a lo largo de todos los lados de nuestra manta y repitiendo la secuencia de las esquinas. Y vamos a hacer eso en toda la vuelta. Terminamos la vuelta 51 realizando los últimos puntos que nos quedan, realizando un punto alto en el punto alto en relieve por delante de la vuelta 49 y un punto bajo en el siguiente. Saltamos la primera cadeneta y vamos a introducir el ganchillo en el primer punto bajo que hicimos. Y ahí realizaremos nuestro punto raso de cierre de vuelta. Vamos a cortar hilo y a dejar hebra larga para rematar después. Vuelta 52 que vamos a trabajar con Katia Baby Ultra Soft en color 76. Esta vuelta vamos a empezarla después de nuestra primera esquina en el lado siguiente, saltando el punto bajo de la esquina y el primer punto alto de ese lado. Introduciremos el ganchillo por la hebra trasera del siguiente punto bajo y vamos a hacer 5 cadenetas.
Saltamos 3 puntos, introducimos el ganchillo por el cuarto punto por la hebra trasera y realizamos un punto raso para fijar esas 5 cadenetas y formar un arco. Vamos a seguir trabajando haciendo 5 cadenetas, saltando 3 puntos y entrando en el cuarto por la hebra de atrás para hacer un punto raso. Y seguimos repitiendo esta secuencia hasta llegar a la siguiente esquina, teniendo al final del lado 15 arcos de 5 cadenetas y un punto raso. Una vez que hemos llegado a la esquina, después de hacer los 15 arcos de 5 cadenetas y fijarlos con un punto raso, vamos a saltar el último punto alto de ese lado y el punto bajo de la esquina y a trabajar en las 2 cadenetas por la hebra trasera, haciendo 2 puntos bajos por la hebra trasera en la primera, 2 cadenetas y 2 puntos bajos por la hebra trasera en la segunda cadeneta de la esquina de la vuelta anterior. Continuamos saltando el primer punto bajo de la esquina de la vuelta anterior y el primer punto alto del siguiente lado y realizando un punto raso por la hebra de atrás en el siguiente punto bajo. Tejemos 5 cadenetas, saltamos 3 puntos y hacemos un punto raso por la hebra trasera en el cuarto punto. Repetimos. Y vamos a seguir tejiendo así en los lados y en las esquinas en toda nuestra vuelta. Terminamos la vuelta 52 después de tejer los 15 arcos de 5 cadenetas y un punto raso del último lado y realizando la primera esquina que habíamos dejado sin trabajar para mover nuestro inicio de vuelta. Saltamos el último punto alto del lado y el punto bajo de la esquina de la vuelta anterior y tejemos en la primera cadeneta por la hebra trasera 2 puntos bajos. Dos cadenetas y 2 puntos bajos en la segunda cadeneta por la hebra trasera. Y vamos a cerrar la vuelta introduciendo el ganchillo en la hebra trasera del primer punto que trabajamos al inicio de esta vuelta, haciendo un punto raso. No vamos a cortar el hilo ni a cambiar el color en nuestra siguiente vuelta. Vuelta 53 que vamos a trabajar con Katia Baby Ultra Soft en color 76 de nuevo. Vamos a realizar un punto raso en el primer arco de 5 cadenetas de ese lado y a tejer 5 cadenetas. Fijamos con un punto raso en el arco siguiente y seguimos repitiendo 5 cadenetas y un punto raso para fijar en el arco siguiente de 5 cadenetas. Y esta es la secuencia que vamos a realizar en todo el lado
hasta llegar a la esquina. Vamos a tener 14 arcos de 5 cadenetas en ese lado cuando acabemos. Vamos a realizar la secuencia de las esquinas después de tejer esos 14 arcos de 5 cadenetas y un punto raso. Trabajamos en los puntos bajos de la esquina de la vuelta anterior y hacemos un punto medio alto en cada uno. En total, 2 puntos medio altos. Y ahora en el hueco de 2 cadenetas vamos a tejer un punto medio alto, 2 cadenetas y un punto medio alto. Realizamos otro punto medio alto en cada punto bajo de la esquina anterior, es decir, 2 puntos medio altos. Y continuamos haciendo un punto raso en el arco de 5 cadenetas de la vuelta anterior. 5 cadenetas y un punto raso en el arco siguiente, para continuar tejiendo de esta manera el siguiente lado de nuestra manta. Y vamos a seguir tejiendo así cada lado y cada esquina, tal y como indica el gráfico, en toda la vuelta. Vuelta 54 también en Katia Baby Ultra Soft en color 76. Comenzamos realizando 3 cadenetas y un punto raso en el primer arco de 5 cadenetas de la vuelta anterior. Hacemos 5 cadenetas y punto raso en el siguiente arco. Y seguimos repitiendo 5 cadenetas y un punto raso en el arco de 5 cadenetas de la vuelta anterior. Y vamos a seguir tejiendo así hasta llegar a la esquina. Una vez que hemos llegado a la esquina, vamos a tejer de nuevo 5 cadenetas y a fijar este último arco con un punto raso en el hueco de 2 cadenetas de la esquina de la vuelta anterior. Seguimos tejiendo nuestra esquina haciendo un punto bajo en el hueco, 2 cadenetas, un punto bajo y un punto raso también en ese hueco de 2 cadenetas de la vuelta anterior. Haremos 5 cadenetas y vamos a fijarlas con un punto raso en el arco de 5 cadenetas primero de ese lado. Y continuamos haciendo 5 cadenetas y un punto raso en el arco siguiente. Trabajamos haciendo esta secuencia en los lados y en las esquinas en toda nuestra vuelta.
Terminamos la vuelta 54 realizando el último arco de 5 cadenetas de ese lado. En total son 15 arcos de 5 cadenetas en cada lado. Fijamos en el hueco de 2 cadenetas con un punto raso, iniciando así nuestra esquina. Y continuamos la esquina haciendo un punto bajo, 2 cadenetas, un punto bajo y un punto raso en ese hueco de 2 cadenetas de la vuelta anterior. Y vamos a terminar tejiendo 3 cadenetas al aire y cerrando con un punto raso en la primera cadeneta del inicio, formando de esa manera el primer arco de ese lado, que es el único que no tendrá 5 cadenetas al aire. No vamos a cortar hilo ni a cambiar el color en nuestra siguiente vuelta. Vuelta 55 con Katia Baby Ultra Soft en color 76. Realizamos 2 cadenetas de inicio que van a representar nuestro primer punto medio alto. Hacemos un punto medio alto en el hueco de 3 cadenetas y vamos a tejer 4 puntos medio altos en cada arco de 5 cadenetas de la vuelta anterior. Vamos a trabajar en cada uno de esos 15 arcos, haciendo 4 puntos medio altos en cada uno hasta llegar a la esquina. Después de los últimos 4 puntos medio altos, tejemos nuestra esquina haciendo en el hueco de 2 cadenetas 2 puntos medio altos, dos cadenetas y 2 puntos medio altos. Y esta es la secuencia que vamos a repetir en cada una de las esquinas. Continuamos trabajando en el siguiente lado, repitiendo 4 puntos medio altos en cada uno de los 15 arcos de 5 cadenetas. Vamos a repetir esta secuencia en cada lado y en las esquinas en toda nuestra vuelta. Llegamos al final de nuestra vuelta y vamos a realizar la esquina que nos queda como anteriormente, haciendo en el hueco de 2 cadenetas de la vuelta anterior 2 puntos medio altos, 2 cadenetas y 2 puntos medio altos.
Continuamos haciendo 2 puntos medio altos en el hueco final de 3 cadenetas. Y vamos a cerrar la vuelta con un punto raso en la segunda cadeneta por la hebra delantera. Esta vez sí que haremos cambio de color para nuestra siguiente vuelta.